El 20 de abril del 2006, Clover Studio, desarrolladora subsidiaria de Capcom formada por grandes leyendas del medio, como Atsushi Inaba, Shinji Mikami y el que sería el encargado de llevar adelante la dirección de múltiples títulos trascendentes de la industria, Hideki Kamiya, lanzaba el que sería su último juego antes de ser totalmente disuelta, Okami. Esta obra maestra de Kamiya sufriría la misma mala suerte de todos aquellos títulos previos lanzados por su equipo, el vender una cantidad ridículamente baja de unidades. A pesar de este desafortunado detalle, que generaría el subsecuente cierre del estudio por parte de Capcom, Okami se estableció rápidamente como un juego de culto, ya que tanto la crítica de los medios como el pequeño nicho de jugadores que lo jugamos en sus primeros años, quedamos completamente enamorados y maravillados con él. El título era un compendio de elementos que no solo lo han hecho único en sus días de lanzamiento, sino que su combinación muy específica aún hoy sigue sin ser igualada por ninguna otra obra. Así era posible encontrar un derroche de excelentes e innovadoras ideas al servicio de la jugabilidad, que al día de hoy, inclusive, siguen siendo únicas en la historia de los videojuegos. Un apartado artístico fulminante, con un dibujo basado en el estilo sumie, técnica de pintura en tinta negra, que aún hoy sigue siendo considerado como uno de los más hermosos y mejor acabados en la historia de los videojuegos, así como una composición musical inspirada sobre piezas tradicionales antiguas japonesas con arreglos y adaptaciones contemporáneos, y así también un lore, ambientación y argumentos que construían un puente directo a las fibras más sensibles del jugador. Ahora bien, todas estas características tan particulares se iban entrelazando para terminar de erigir uno de los mensajes más importantes que ha dado alguna vez un videojuego: la importancia de creer. Y dadas las distintas contingencias históricas, el devenir de los acontecimientos desde su fecha de salida hasta nuestros días y la búsqueda de este mensaje emotivo tan relevante puesto en él, se ha terminado por generar un fenómeno en el tiempo que podría considerarse hasta milagroso en relación a este juego. A causa de esto, considero sumamente trascendente abordar hoy a uno de los mejores títulos de todos los tiempos, como es Okami. Sería muy difícil intentar estudiar un juego como este sin considerar detenidamente todo el contenido simbólico y mitológico recuperado por él. Okami no pretende esconder en ningún momento la importancia medular que la cosmovisión japonesa más tradicional juega en cada uno de sus apartados, por lo que la cantidad de referencias, metáforas y menciones a todo aquel gran sistema simbólico nipón son puestas en primer plano constantemente, y a lo largo de sus más de 40 horas de juego podemos encontrar una inacabable cantidad de estas. No me detendré a resaltar de manera extensa a las mismas y mucho menos a las posibles relaciones que podemos encontrar entre ellas, ya que si no debería ser una serie de videos exclusivos solo para este tópico. Pero sí creo importante hacer mención a dos de estos elementos que nos ayudarán a decodificar la forma en que se termina construyendo el principal y más importante mensaje del juego. Me refiero al Shinto, o Camino de los Dioses, y a lo divino representado artísticamente. Para empezar, es necesario aclarar por qué el Shinto, que significa literalmente Camino de los Kami o Camino de los Dioses, es una idea clave para todo lo que el juego pretende decir. Como ya mencioné anteriormente, todos los personajes, misiones, poderes, historias y elementos varios de Okami, así como las relaciones entre todos ellos, hacen siempre referencia de forma directa o indirecta al rico y variado universo simbólico, mitológico, espiritual y religioso japonés. El juego construye un pequeño Japón virtual a modo de homenaje al real, que contiene una diversidad de alusiones a distintos momentos de la historia del país. A través de esta especie de rejunte espacio-temporal, Okami pretende ir construyendo una gran metáfora sobre la identidad nipona, postura que podría definirse como Nihon Shinron, es decir, un discurso centrado en demostrar las diferencias culturales japonesas respecto a todas las demás del mundo, como si la misma fuese única en todos sus aspectos. Si bien se podría argumentar que esto es cierto, ya que todas las culturas son únicas de alguna forma en comparación y relación con las demás, también puede devenir en una actitud discriminatoria, como sucede con tantos otros discursos centrados en las particularidades de otros países en detrimento del resto del mundo. Pero al mismo tiempo puede servir o ser entendido como parte de una búsqueda activa por reafirmar la propia identidad. Como resalta el antropólogo Harumi Befu, el Nihon Shinron es casi una religión civil para el pueblo japonés, y, mientras ha sido y aún es utilizado muchas veces como arma nacionalista etnocéntrica, también ha funcionado como un mecanismo de defensa y contención popular en determinados momentos de la historia en los que el país se ha visto amenazado por fuerzas colonialistas externas o ha sido dispuesto a cambios profundos estructurales, como durante la Revolución Meiji del siglo XIX o la posguerra del siglo XX. Y siendo que la religión sintoísta ha logrado sobrevivir durante milenios como uno de los pocos sistemas comunes de entendimiento cultural, tanto a nivel imperial como gubernamental y, especialmente, de forma popular, se ha ido estableciendo y utilizando a lo largo de los siglos como un elemento clave para el discurso hegemónico identitario japonés,
funcionando como material moral amalgamante de una gran cantidad de población a través de todo el territorio, desde el cual se lograba codificar, entender y juzgar a la realidad. A su vez, puede entenderse como un sistema espiritual abierto, ya que en milenios de historia del archipiélago no han habido casos en los que el sintoísmo fuese excluyente o haya entrado en conflicto con prácticas religiosas foráneas. Al contrario, casos como el budismo, el taoísmo o el confucianismo se han mezclado sin problemas con él. Como resalta el antropólogo Seriani Cernadas, para ciertos sistemas espirituales o comunidades de fe, la categoría de religión queda como una simple imposición ideológica, como algo reduccionista que tiende a encorsetar ciertas prácticas que para el creyente son parte de la vida cotidiana. Esto aplica directamente al sintoísmo, ya que más allá de su institucionalización por parte de la Casa Imperial, las costumbres, ritos y creencias que forman parte de tal sistema se han ido traspasando a través del tiempo popularmente y muchas de sus prácticas y hábitos se encuentran cristalizados en el día a día para muchos o la mayoría de sus creyentes, sobrepasando a un simple espacio y tiempo eclesiástico o religioso. Este credo espiritual, además, es un gran sistema que ha ido reagrupando una multiplicidad de relatos y conocimientos de índole folclórico a través del tiempo y a lo largo y ancho de todo el archipiélago, de la misma forma que Okami nos habla sobre Japón. Es por esto mismo también que el sintoísmo es el principal código que utiliza este juego para definir y defender una buena parte de la identidad japonesa. Ahora bien, es necesario ahondar sucintamente en ciertos elementos sintoístas que resalta el juego para poder vislumbrar el mensaje que reside más allá de lo obvio y aparente. Y tal vez la figura de nuestra protagonista, Loba Shiranui, o también llamada Amaterasu, sería el componente más fácil desde donde comenzar. Como ya todos seguro saben, Amaterasu es una divinidad suprema sintoísta, diosa del sol y asociada generalmente a la luz y a la casa imperial japonesa, la cual se ha autoproclamado desde hace ya muchos siglos el reconocimiento de ser descendiente de esta deidad mitológica. No me explayaré demasiado en la figura de Amaterasu, ya que suele ser bien conocida, y además ya la he desarrollado en otros dos videos, el primero de la serie de Fatal Frame y el de Sekiro. Así también el nombre de Shiranui, que se le da a nuestro personaje, es bastante llamativo. Esta palabra significa fuego desconocido, y se le denomina de esta forma a un fenómeno muy particular de las costas de la isla de Kyushu, por el cual es posible ver luces atmosféricas en el agua del mar. Existen varias hipótesis científicas que han intentado explicar este fenómeno, aunque aún no haya común acuerdo al respecto. En su lugar, los lugareños, igual que los relatos antiguos asociados a estas regiones, han sostenido versiones ligadas a la mitología sintoísta, explicando este fenómeno generalmente como la luz de un fuego guía. Así encontramos, por ejemplo, que muchas aldeas costeras locales prohíben la pesca durante los días que ocurren este fenómeno, porque se cree que aquellas luces son el fuego de las lámparas del dios dragón. O también, según el Nihon Shoki, el segundo libro de crónicas milenario de Japón, el antiguo emperador Keiko habría utilizado aquellas luces como guías durante sus viajes de expedición y expansión de territorios. Volviendo al juego, el hecho de que tanto nuestra protagonista como su poderoso antepasado sean denominados de esta forma es un primer indicio muy claro sobre el papel asignado a estos personajes. Estos cumplirán el rol no solo de héroes de la historia, sino también de guías para la agencia de los demás, como sucede con Nagi, Susano, Izun o Kokari, por poner ejemplos fáciles, empujando y ayudando a los demás a la acción, al mismo tiempo que iluminan y salvan el mundo invadido por la corrupción. Los habitantes de Nippon llaman Shiranui a estos dos lobos, ya que solo son capaces de ver animales blancos con pelaje brillante, pero no ven sus verdaderas formas como nos son mostradas a nosotros en tantos jugadores, con los diseños rojos, el espejo y las llamas. Para ellos, tales lobos blancos solo son indicios de que algo está por suceder. Ahora bien, la forma real de Amaterasu solo es visible para seres muy específicos, como Izun, otros seres divinos, la mayor parte de los animales, los demonios, pero también para algunos humanos con fuerte creencia espiritual y divina. A partir de esto podemos ya comenzar a percibir cómo se establecen ciertas diferencias entre planos distintos de la existencia, que son posibles de unificar solo bajo la lógica de la fe. Si no se es ontológicamente un ser divino, sacro o meramente espiritual, la única herramienta para poder discernir la verdadera naturaleza de las cosas es tener una firme convicción luminosa, es decir, creer fervientemente en la existencia de lo divino, lo sagrado o lo espiritualmente superior. A su vez, esta actitud dispuesta a las creencias firmes se vincula con la idea de seguir un camino, de apegarse a determinados valores y contagiar al mundo con ellos. El juego trata sobre la encarnación de una deidad en el cuerpo de un animal con el objeto de salvar al mundo, o a Nippon, en verdad, de la maldad y la corrupción. En el trayecto, a lo largo de nuestro camino en sentido literal, no solo cumplimentamos con esta meta, sino que ayudamos a todos aquellos que nos cruzamos con distintas tareas a cambiar sus actitudes pesimistas para ser más optimistas y a ser mucho más resolutivos. Nuestra loba protagonista no tiene demasiados cambios desde el inicio hasta el final del juego. No es que aprenda necesariamente mucho más de lo que probablemente ella sabía ni modifica su comportamiento, ya que desde el inicio hasta el final, Amaterasu es sumamente bondadosa, juguetona y comprensiva.
Los cambios más significativos y los desarrollos de personajes más evidentes se dan en todos aquellos que rodean a Amaterasu, no en ella misma, sino en aquellos a quienes ella acompaña en distintos momentos. Así, más allá del pragmatismo inmediato jugable, metafóricamente este juego nos habla de la importancia de no perder nuestro camino espiritual y moral, así como nuestra rectitud y determinación para con las cosas en la vida. Amaterasu, icono sacro del sintoísmo, contagia con sus acciones a los demás, mientras les muestra cómo cambiar la realidad y el mundo. Es una luz guía para el mundo. En un sentido crítico, se podría hasta decir que el juego pretende ser un poco proselitista en relación a sus convicciones sintoístas, pero, sin embargo, el hecho de que gran parte de este argumento se apoye sobre elementos y alegorías de esta índole guarda en verdad conexión lógica con la cosmovisión tradicional japonesa, ya que a través del sintoísmo se profesa la creencia, práctica y apego a ciertos valores y morales muy específicas, que en última instancia suelen remitir simbólica y discursivamente a enseñanzas de origen divino, pero son principalmente códigos partes de un paradigma social y cultural compartido, como mencioné anteriormente. No hay que olvidar que este juego fue pensado por y para japoneses, principalmente, ya que muchos elementos claves como su música, estilo artístico, ritmo de juego, mensajes, formas de expresión, modos de hablar de los personajes y demás alegorías medulares conforman códigos culturalmente compartidos, primeramente con ese público, y no necesariamente con el resto del mundo. No quiero decir que Okami haya sido o sea un juego excluyente solo para Japón, cualquiera podría jugarlo y disfrutarlo, pero el juego está pensado para que sus argumentos sean codificados, teniendo muy en cuenta ese paradigma cultural. Y esto guarda relación, a su vez, con el otro elemento clave de la obra, precisamente con la relación existente entre lo divino y el arte. Primero es menester entender cómo se delimita aquello que puede definirse como lo divino en Okami. El juego nos cuenta que nuestra diosa protagonista, así como las demás deidades de la cosmología nipona, son originarios y habitan en el llamado Celestial Plane, una especie de porción de tierra flotante en el cielo. Esto es una referencia directa al Takamagahara de la mitología sintoísta, lugar de nacimiento y hogar de todas sus deidades más importantes, también llamadas Amatsukami. Como señalé en otro de mis videos, el de The Legend of Zelda, según el sintoísmo no solo es en esta especie de paraíso celestial que se crean los primeros dioses, sino también desde donde luego se entiende y se explica la génesis de la humanidad, de la naturaleza y de todo el plano mundano en general. A pesar de la importancia de este sitio en el lore del juego, en verdad no encontramos tantos habitantes de estas tierras durante nuestra aventura, aunque aquellos seres divinos que sí nos cruzamos resultan ser sumamente relevantes. Wakka, que juega un papel clave en el juego, es originario de la luna, como la princesa Kaguya, figura muy popular de otro mito, pero también ha sido residente de aquel lugar sacro, así como los dioses que nos posibilitan distintos poderes, todos seres divinos del Celestial Plane. Estos últimos, además, denominados Celestial Brush Gods, representan a los signos zodiacales chinos, lo que nos permite dilucidar cierta importancia dada a la influencia cultural china, en lo que ha dado lugar a la existencia de buena parte del sistema simbólico mitológico japonés. En primera instancia, podemos ver así cómo lo divino se define tanto por la pertenencia a, o la relación con, el plano celestial divino, y este último al mismo tiempo se reconoce como infundido ontológicamente por corrientes e influjos cosmológicos chinos, es decir, foráneos. Esto cobra mucha más fuerza si además tenemos en cuenta que Okami suele recuperar constantemente conceptos taoístas, confucianos y budistas, todos influjos de China, que han tenido gran impacto en los sistemas religiosos y cosmovisionales japoneses y han terminado cristalizándose como parte indisociable de ellos. Algunos ejemplos rápidos a considerar podrían ser la importancia del círculo utilizado en muchas acciones por Amaterasu con el pincel celestial, siendo que este representa el movimiento del espíritu entero para el Zen, concepto legado directamente de la idea taoísta de la inmutabilidad de la existencia como equilibrio entre el yin y el yang, los 8 guerreros caninos, que representan la clásica historia literaria del siglo XV, Nanzo Satomi Hakenden, en donde los 8 guerreros encarnan las 8 virtudes del confucianismo, o incluso la presencia de elementos budistas tradicionales, como las cuentas utilizadas como armas o el monje budista Komuso que nos encontramos varias veces a lo largo del juego. Así, Okami nos muestra y juega constantemente con un compendio de referencias directas a las artes, religiones y cosmología japonesas tradicionales, y al mismo tiempo deja en evidencia que tales elementos han sido influidos o directamente legados del extranjero. Eso no afecta a la importancia que cumplen en el contexto local nipón, ya que su inclusión y adaptación a los sistemas japoneses los ponen en combinación y relaciones muy específicas que hacen que cobren un valor particular solo para aquella cultura, que pueden no tener para todas las demás. Esto es aún más claro si tenemos en cuenta que las principales influencias artísticas japonesas también se originaron en China, especialmente el estilo de pintura Sumie, elegido precisamente por Clover para diseñar este juego. Ahora bien, en Okami, la ya mencionada Tierra Divina, en donde residen las deidades creadoras y demás dioses, guarda una especial relación con el mundo del arte humano, y más específicamente con la escritura y la pintura. Además de que el juego está diseñado con este estilo de trazado tan particular,
hay momentos en los que el estilo de Luke-IOE toma presencia, como la presentación de los enemigos o en la base de diseños de los personajes, los cuales muchos cuentan con una forma similar a las que adoptaban las personas en aquellos retratos. O también es necesario considerar cómo los poderes de Amaterasu se canalizan a través de trazos de pintura hechos con el pincel celestial, que además nos otorgan los Celestial Brush Gods, y son representados con kanjis al momento que son dados a la protagonista, así como muchos sentimientos, emociones y acciones surgen gráficamente a través de kanjis. Esto nos da la pauta de que lo divino, ontológicamente importado de China y siempre referente al plano celestial sintoísta y espiritual, se origina, se conduce y se transmite a través del arte. Hay una importancia medular en el rol de este para la confección y reproducción de lo divino, según Okami, y siendo que el arte puede entenderse como manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con distintos recursos, podemos efectivamente interpretar que lo divino es consecuentemente una ficción necesaria de la voluntad humana. Lo divino es necesario en tanto y en cuanto a través de él se explica y organiza la realidad, los códigos y el sentido de la vida. Se organiza pragmáticamente al mundo, a los humanos, a los acontecimientos, a la naturaleza, a las causalidades, y a su vez, lo divino es una creación, un arte ficticia que toma forma a través de las distintas maneras de expresión humana, la escritura, los relatos y la pintura. Lo divino es innatamente una expresión artística y una expresión de la agencia humana, y Okami busca exteriorizar y reflejar esta idea abiertamente. Sin la conducción del arte, sin los distintos métodos de expresión y transmisión humanos, no sería posible la existencia de lo divino. No sería posible experimentar el sentimiento luminoso, la canalización de su poder sagrado. Así entretejidas ambas esferas explicadas hasta el momento, es decir, la moral sintoísta y lo divino como expresión artística, terminarán por manifestar el mensaje y discurso principal de Okami, incidiendo además en la idea que se intenta construir del lore, los personajes y la historia, así como también, como podremos ver, influye en una característica muy propia de todos nosotros y que se revela casi una necesidad en nuestra vida. Teniendo en cuenta que Okami busca hablar sobre la identidad japonesa, poniendo un fuerte énfasis en lo espiritual, su transmisión a través del arte y la actitud moral ideal de confraternidad resultante, es fácil comenzar a entender mejor el mensaje último que pretende esculpir con el devenir de su argumento y eventos. Siendo que el juego define y defiende la construcción de la identidad japonesa de cierta forma idealista, pero siempre reconociendo explícitamente la importancia de su existencia artística y no como algo netamente esencialista y dado de forma natural por el cosmos, ya que hasta lo divino en Okami tiene un origen artificial. La importancia última radica por entero en lo que genera el apego y convicción a esos códigos comunes, en este caso, al sintoísmo y la identidad nipona. El énfasis de este título está puesto sobre nuestra actitud para con nuestras creencias, valores e ideales. No para que nos hagamos creyentes o para que seamos personas más sensibles espiritualmente, sino porque lo importante es creer en algo. En el final del juego, en los momentos más difíciles para Amaterasu, cuando es despojada de todos sus poderes por el boss final, Izun hace un llamado multitudinario para que todo Nippon, para que todos aquellos que han sido liberados de la corrupción por nuestra protagonista, que han reencontrado su camino en la vida o la forma de resolver sus problemas, le entreguen su energía a Amaterasu rezando. La necesidad de compartir la carga de la diosa con el apoyo de los humanos refleja la importancia de creer en ella. Gracias a este soporte, gracias a la convicción de los habitantes de Nippon, Amaterasu no solo recobra sus poderes, sino también su forma final y logra vencer así, finalmente, a Yami. Esta resiliencia es lograda solamente gracias a que los demás creen en ella. Si Amaterasu no tiene un gran desarrollo de personaje a lo largo de la aventura, pero sí todos los demás a su alrededor, es por el rol clave que juega este sentimiento de fe sembrado por Ami en los demás. El juego resalta así de forma contundente la importancia que tiene el creer en algo. No importa si ese algo es una cosa material o algo ficticio, artificial, espiritual, o en otro sujeto, o en la naturaleza, por esto además la versatilidad del sintoísmo siempre ha funcionado tan bien discursivamente. Lo importante es creer y aferrarse a algo, intentando contagiar constructiva y recíprocamente. La acción de creer es algo innato del ser humano. Todos creemos en algo, en ciertos marcos paradigmáticos de nuestro tiempo y espacio en el que hemos nacido, a partir de donde se nos construyen ciertos códigos y categorías de entendimiento del mundo básicos. Ahora bien, también es necesario creer en algo para darle sentido a nuestra vida. No quiere decir que sea necesario tener un credo espiritual, sino algo que nos guíe en nuestras decisiones más importantes, en nuestro día a día, en la construcción de nuestras relaciones, en nuestros objetivos y metas a seguir,
en nuestros mejores momentos, así como también en los dolores, las dudas y las incertidumbres más grandes. Como sostiene el filósofo Urbano Ferrer Santos, el hombre se nos presenta como constitutivamente credencial, en el sentido de que no le basta con el tipo de certeza o de ausencia de ella, que en cada caso se le muestra necesaria para resolver su situación pragmática, sino que está a la búsqueda de unas creencias básicas o primordiales que le puedan sostener en el más pleno y radical sentido. Ni siquiera la modernidad ni la posmodernidad han podido dar explicación ni solución a ciertos problemas operativos ni existenciales propios del ser humano. Al contrario, la angustia en muchos de estos sentidos pareciera seguir creciendo década tras década desde hace siglos. En tal contexto, es más que necesario ser firmes y determinados en nuestros valores y criterios, tal y como propone Okami. Su discurso se basa en la comunidad emocional y de fe, porque apela a un marco de entendimiento japonés, donde el sintoísmo, su linaje y su marco de acción anteceden y sobrepasan por mucho a un simple orden religioso, y termina siendo la forma tradicional y más clara de graficar la idea para su público principal. Pero el mensaje implícito es universal. Todos necesitamos creer en algo de lo que aferrarnos para dar y recibir, para construir y seguir adelante. En Okami, los dioses y el paraíso sintoísta en el cielo son relacionados con el arte de la pintura, porque lo que intenta reconocer el juego es algo clave de la historia, la creencia y la identidad japonesa, de toda una sociedad entera, que buena parte de la fe y la espiritualidad asociada a tales deidades son solo una ficción, son solo un producto del tiempo, son creencias amalgamadas, articuladas y cimentadas en la sociedad y el imaginario japonés gracias a la pintura, la escritura y las distintas artes que han funcionado como tecnologías de unificación social y territorial. Esto es válido para cualquier tipo de sociedad y país en el mundo, solo que aquí la referencia es el país nipón. Ahora bien, que todas esas creencias hayan devenido contingencialmente de procesos sociales, culturales y políticos, no quiere decir que sean inválidas, que sean erróneas o poco fundamentadas. Si los discursos identitarios étnicos tienden siempre a caer peligrosamente en el nacionalismo, el etnocentrismo y la xenofobia, también es necesario reconocer la otra cara de la moneda y saber diferenciar cuándo se intentan definir puntos y códigos en común al interno de una sociedad. Bajo esta acepción, las creencias populares son muy necesarias, son las que amalgaman sentidos y moralidades a las distintas comunidades, son las que permiten la cohesión social, la resiliencia y el trabajo en conjunto. No son menos reales por ser de alguna forma ficticias, sino que devienen parte de nuestra realidad en tanto y en cuanto generan acciones en conjunto, en tanto y en cuanto nos permiten progresar, salir adelante, luchar contra las adversidades o hasta dar sentido a nuestras vidas. Así, lo ficticio, lo casi indefinido, lo metafórico, lo mitológico, utópico, ideal o imaginario, se vuelven reales, gracias y a través de nuestras acciones y convicciones, gracias a creer en ello. Lo que parece imposible se vuelve no solo una posibilidad, sino una certeza. Se nos revela la existencia de lo luminoso frente a nosotros. Nuestras creencias se hacen realidad. Sucede el milagro. Como resalta el antropólogo Salvador Rodríguez Becerra, el concepto de milagro presupone la creencia en la existencia de seres o fuerzas sobrenaturales que de forma extraordinaria, inusitada e insólita, interrumpiendo en ocasiones las leyes de la naturaleza, actúan favorablemente sobre personas o bienes. El milagro es un hecho de fe, por ello sus beneficiarios se sienten favorecidos o creen haber sido testigos de un hecho insólito. Para ellos no ofrece dudas el hecho del beneficio y no dudan de su realidad. Por esto queda fuera de toda polémica la veracidad o efectividad del fenómeno milagroso y de su necesaria explicación desde la ciencia. El milagro es un fenómeno puramente espiritual y emocional, y debe considerarse principalmente desde el punto de vista émic, es decir, desde los ojos de aquellos que creen en él y pueden definirlo o describirlo. Y el devenir de los acontecimientos y el curso de la historia de este juego, de Okami, también lo consolidan como un producto milagroso. Este título establece una relación basada en el fenómeno del milagro. La fe de los personajes y los actos de seres y fuerzas sobrenaturales que propone el lore del juego, al interior de la narrativa de este, dependen del jugador. Quien cumple el papel de ser el agente que da vida a los milagros de Amaterasu y su pincel celestial somos nosotros. Nosotros, como jugadores, somos esa fuerza sobrenatural milagrosa. Pero no solo por ello Okami habla y es un milagro en sí mismo. La existencia y el éxito de este juego, en sí, habla de un hecho extraordinario e insólito, ya que ha nacido como un riesgo a tomar y como un último suspiro por parte de Clover Studio allá por el 2006, diviniendo en un desarrollo accidentado y con un equipo desparejo en términos de su propio director, que posteriormente daría paso a ser un fracaso en ventas, pero a consolidarse como pocos otros juegos lo han hecho gracias a su inmensa calidad y al apoyo incansable y devoto de sus jugadores y fans. Esto ha empujado a que Capcom mantuviese su existencia en vilo con remasterizaciones y cameos en otros títulos y que finalmente, 18 años más tarde, se apruebe su secuela, la cual ha sido posible solo como producto de un montón de factores insólitos que se han alineado entre la búsqueda del interés incansable de Camilla, su salida de Platinum y creación de nuevo Clovers, el reforzamiento de Capcom de los últimos años y su nueva confianza en viejas IPs, y que al mismo tiempo hayan decidido volver a trabajar juntas ambas partes. Todo este proceso de desarrollo, fracaso,
éxito y legado, se presenta como un fenómeno absolutamente extraordinario y milagroso para todos nosotros que hemos amado el juego, que somos los beneficiados de que aún subsista en una industria tan difícil como la de los videojuegos y que hasta hace muy poco veíamos como algo imposible su renacimiento. E incluso podría pensarse a Okami como un producto milagroso bajo nuestra lógica y relación de mercado en el que nos encontramos insertos hoy en día. Como sostiene la antropóloga brasilera Lelia Frota, las promesas y los milagros testimonian la reciprocidad de dones entre lo humano y lo divino, porque en última instancia toda promesa cumplida es un milagro realizado. En este caso, la promesa cumplida no ha sido solo de parte de su director por volver a hacer una secuela del juego, sino de parte del mismo juego, producto de un colectivo entero como era Clover Studios, quienes nos prometía volver a vernos al final del título. Nuestra acción positiva, llevada a cabo por todos nosotros como jugadores, en tanto consumidores, ha sido nuestro don otorgado a él. El juego se ha seguido comprando, convirtiéndolo en una especie de éxito tardío para Capcom, y muchos lo votamos múltiples veces en las encuestas realizadas sobre títulos que querríamos secuelas, y se nos ha terminado otorgando el milagro de su retorno. La constancia en reivindicarlo y la determinación de nuestra fe en este juego ha sido finalmente recompensada. Okami, así, como producto de nicho, terminó generando una comunidad devota de fieles, un colectivo de telecomunitas que esperábamos ansiosos por el milagro de su regreso. Lo importante, al final, era seguir creyendo en verlo una vez más. De esta manera, vemos cómo lo que nos quiere transmitir Okami es la importancia fundamental de creer. Importa creer en uno, en los demás y en nuestras relaciones. Como dice Waka, no importa el devenir, lo que importa realmente es nuestra convicción y determinación, es decir, nuestros valores y principios. Okami es una prueba de ello. Todo ese mundo, ese Nippon idílico, mítico y legendario de atrasos, representa un imaginario social en el que creer. No importa cuán fiel a la realidad es, cuán milenario es ese conocimiento, esos tropos y arquetipos, o qué tan fieles se han mantenido a lo largo del tiempo. La autenticidad importa si representa algo en común con los demás, si nos ayuda a movilizar y construir reciprocidades, tal y como la existencia misma de este título ha logrado a lo largo de los años al interno de la comunidad de seguidores que se ha podido labrar. Lo que importa, al final, es creer en algo y apoyarlo con toda nuestra existencia, ya que de esa forma, hasta los milagros pueden llegar a ocurrir. Ahora tendrás muchos más creyentes, le grita Izun a Amaterasu en el final del juego, presagiando su éxito incluso por fuera de las fronteras japonesas. Okami es y ha sido un fenómeno silencioso que esperaba paciente por hacerse sentir. Su representación ideal de la cultura japonesa trasciende sus propios límites simbólicos para generar reflexiones y mensajes universales. Okami llama a nuestra integridad y moral para que elijamos un camino y seamos fieles a él, para que lo utilicemos constructivamente y adoptemos una actitud de ayuda recíproca con los demás. Por eso su mensaje y argumento principal es tan conmovedor, y ha logrado expandir la influencia de esta obra mucho más allá del público nipón al que inicial y principalmente estaba dirigido. Este juego, que es resultado de una suma de contingencias, al final, genera y habla de milagros, de lo luminoso en lo experienciable, aun cuando sea a través de algo que parezca tan pero tan absurdo como un dispositivo videolúdico, que se convierte, así, en un elemento sacro, tal y como sucede con el pincel celestial en representación del arte de la pintura. Igual que en el juego, lo divino vuelve a canalizarse a través de una artesanía humana. Si en el título sucede a través del arte de la pintura, para nosotros sucede a través de nuestro software. Si nosotros somos la fuerza sobrenatural que genera milagros al interno del juego, Okami nos devuelve aquella sensación extraordinaria a través de nuestra experiencia jugable e inmersiva. Una experiencia casi milagrosa, que esta vez podemos sostener con nuestras propias manos y experimentar subjetivamente y compartir comunitariamente con los demás. En nuestra realidad pesimista, nuestra sociedad mundializada conflictiva, nuestro contexto cínico y escéptico, lo que busca Okami es darnos algo en que creer y nos propone que adoptemos otra actitud en nuestra vida. Afortunadamente, el sol se levanta una vez más. Si te gustó el video, el contenido, el abordaje o la temática, puedes dejar algún comentario, darle like y suscribirte, ya que el feedback nunca viene mal y aún me encuentro trabajando en muchos otros videos. Muchas gracias por llegar hasta acá y adiós.